Vaya hostia. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Hoy vengo con Battletoads, el clásico imposible de NES que acaba de salir para Nintendo Switch Online. Como habréis visto, el día 3 de diciembre sacamos el vídeo de noticias retromodernas en el que anunciábamos que tanto Battletoads como Ninja Gaiden 2 habían salido para la consola virtual de NES en Nintendo Switch Online, ¿vale? Y lo que vamos a hacer hoy es, por primera vez, vamos a utilizar nuestra Switch pues, para probar cómo ha llegado, ¿vale? Battletoads es humor. Battletoads es dificultad extrema y en el fondo es muy conocido por la dificultad extrema de sus niveles. Hoy vamos a ver pues su locura, vamos a ver también la historia que hay detrás de Battletoads y por supuesto vamos a ver si consigo llegar y pasarme el tercer nivel, que es el del Turbo Túnel. Pero ya os digo una cosa, para poder pasarme ese nivel primero tengo que llegar y no las tengo todas conmigo, o sea, os lo aseguro, ¿vale? Así que nada, ya me paro de hablar y vamos a jugar. La verdad, tengo ganas de... Me coloco el micrófono, tengo ganas de jugarlo. Vale, entramos. Nintendo. No lo solemos hacer porque solemos ir un poco pillados de tiempo, pero hoy vamos a ver la historia, ¿vale? Que va a ser rápida de ver. Y así ya pues no tengo que introducir a los personajes. Battletoads es de Rare, ¿vale? Una obra maestra más de Rare. Es del 91, ¿vale? Para que lo tengáis ahí bien ubicado en el tiempo. La música de la pantalla de título y la historia va a empezar rápido. Tu. Vale, aquí tenemos a los tres protagonistas. De estos tres protagonistas, ¿vale? Que son sapos gigantes. Vamos a poder jugar con dos de ellos, uno para el primer jugador y otro para el segundo jugador. Y el tercero no va a ser jugable porque va a ser secuestrado. Lo vamos a ver ahora. Estaba este tercer sapo gigante con la princesa, pero hay alguien que le secuestra. Pimple y la princesa han sido capturados por la Dark Queen, por la reina oscura. Aquí está como el jefecillo de los sapos gigantes, ¿vale? Es un poco el que organiza las misiones. Que les dice a estos dos que tienen que ir a recuperarla, lo cual les hace muy felices. Y esta es la mala malísima. Es una dominatrix, no me lo invento yo, ¿vale? Es así, es lo que es, ya la estáis viendo. Una dominatrix escotada. Que es muy graciosa y se ríe mucho pues de los sapos gigantes. Yo también me reiría de un sapo gigante, la verdad. Vale, pues esta es la historia, ¿vale? Es una historia sencilla, pues como absolutamente todas las de la época. Vale, vamos a empezar. Venga, va. Empezamos por el primer nivel. Lo primero que os voy a explicar son los controles, ¿vale? Me van a salir primero dos bichos que voy a tener que matar. Bomba. Bomba. Vaya hostia le he dado. Vale. Os cuento. Nos podemos mover arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿vale? Como estáis viendo. A través pues, del escenario. Luego, bueno, esto es la Nintendo, o sea, solo tiene dos botones. Tiene el de pegar, que hace combos, ¿vale? Cuando le das varias veces seguidas a un oponente, al final acaba haciendo un smash. Que puede ser con el puño o con la pierna. Y luego tiene el botón de saltar. Uy, va, cómo salta. Luego tiene el botón de saltar. Vale. Y luego, si le das dos veces a una flecha de dirección, corre, ¿vale? Que va a ser importante pues para hacer los saltos más largos. O también porque si mientras estás corriendo le das al de atacar, da un cabezazo. ¡Pumba! Tremendo cabezazo, ¿eh?
Vale, y estos serían los controles, ¿vale? Voy a ir para adelante. Esta primera fase es sencillita, así que no debería ser difícil, no deberíamos quitarnos ninguna vida. Arriba estáis viendo los corazones, ¿vale? Veis que hay 5 corazones y que tenemos 3 rellenados. Significa que tenemos 3 vidas, ¿vale? Son las vidas. Y a la izquierda tenemos los cubitos, muy estilo Double Dragon, que es pues como el tanto por ciento, no, tanto por ciento no sería la vida, claro, como lo digo, el tanto por ciento de vida que tenemos, ¿vale? Hasta que nos maten esa vida. Los hit points serían, pues los hit points. No se me ocurre ahora cómo decirlo. Y nada, y vamos a ir repasando esta pantalla. Bomba. Para ser de la época y para ser de Nintendo, digamos, es un juego que es un poco gore, porque por ejemplo acabamos de destruir un esqueleto y vamos a empezar a pegar con una de sus extremidades, no sé si era la rodilla o lo que sea, lo cual es un poco así. Y también en algún momento dado nos van a salir unos cuervos, diría que son, y también una vez los matemos vamos a poder utilizar su pico. O sea, quiero decir, tiene así cosas un poco más extremas de lo que suele ser Nintendo. Luego, cuando acabe de jugar, os diré un poquito cómo se siente la jugabilidad, pero ya os adelanto. Mira, estas cosas se pueden comer, ¿vale? Me acabo de comer una, y cada mariposita o lo que sea esto que comes te llena un cuadradito, ¿vale? Lo cual es bastante útil. Vaya susto me ha dado. ¿Lo mataba ese? Vaya 2 esquivadas que llevo, Esto no sé qué es, pero hay que pillar un poquito de... como de margen para que venga y podamos darle bien el golpe. ¿Qué bien eso qué? ¡Hola! ¿Pero qué ha pasado? ¡Hola! ¿Me ha matado toda la vida? Pero tío, ¿esto qué es? O sea, he fallado en un golpe que no sé muy bien por qué he fallado y me ha quitado una vida, macho. Vale, para esto hay que hacer lo de correr. Vale, aprovecho que habéis visto pues mi primera mancada, podemos llamarle, para deciros que así como en los demás... No. Así como en los demás gameplays. Pero... No. En los demás gameplays no me van a dejar acabar la frase, macho. Habéis visto que he jugado juegos pues que se me dan bien. Yo al Battletoads nunca he jugado, ¿vale? He jugado, pues habré jugado 2 y 3 veces y han sido pues los días anteriores pues para ver de qué va esto. Y la verdad me ha gustado mucho, tanto el arte como, insisto, la jugabilidad. Me parece súper adelantada a su tiempo. Vale, esta vida la tenemos que coger porque ya nos hemos quedado sin vidas y no hemos acabado ni la primera fase, ¿vale? Vale, no la hemos cogido porque no estábamos a la altura adecuada. Pues nada, pues... Bueno, llegamos al final boss. Al boss, digamos, de la primera fase, que trata de lanzarle... Crean una roca aquí en la pared, la cogemos y bajamos. Y se la lanzamos. Bueno, estáis viendo otra vez el ingenio de Rare. Que este monstruo, la manera en la que se ve, es como, o sea, estamos viendo el juego a través de, como de su hub, de lo que estaba viendo él en directo, ¿vale? Y la verdad es que molaba esa vista, esa cámara. Bueno, nos acabamos de pasar la primera fase. Vale, yo ahora voy a darle a Start porque quiero comprobar que todo lo tenga bien puesto, ¿vale? El setup. Y vais a ver una cosa. La música del menú de pausa es súper mitiquísima, ¿vale? Y os dejo con ella mientras reviso que tengo todo bien.
Vale, todo lo tengo, está guay. Aprovecho para deciros que estoy aquí ya mirando el ordenador. Los ports que tiene, ¿vale? Porque tiene mogollón y la verdad es que esto era imposible aprendérselo de memoria. La versión original es la de NES, esa es la que estamos jugando, ¿vale? Pero luego tiene para la Famicom, tiene para la Mega Drive, que salió en el 93, con mejores gráficos y la dificultad un poquito más fácil. Tiene para la Game Boy, para la Game Gear, para la Amiga y CD32. Tiene para un área de Retro Classics que tenía la Xbox One y para Nintendo Switch Online, que es eso, es efectivamente lo que estamos jugando. Que es exactamente igual, que la misma dificultad que tenía el juego de NES, pero con guardado y rewind, ¿vale? Y eso, para Game Boy tuvo un spin-off que se llama igual, pero que es otro juego diferente, ¿vale? Lo cual es bastante extraño, pero es así. Luego ya salió un port para la Game Boy, que más adelante, que sería el mismo juego, un poco recortado, pero el mismo juego. Y la gran secuela de este juego sería para Super Nintendo, que es el conocidísimo Battletoads in Battle Maniacs, ¿vale? Que tampoco lo he jugado, ¿vale? Y luego tiene un crossover que es súper interesante, le he estado echando un vistazo a Longplays, que es Battletoads and Double Dragon, y también lo jugaré, ¿vale? Y todavía más adelante, un año más tarde, en el 94, saldría la versión arcade de Battletoads, que tiene que ser la hostia, la verdad. Vale. Pues dicho esto, seguimos para adelante. Vale, aquí tenemos a los cuervos estos. Que hay que tener cuidado, porque si les dejas como el ángulo, te cortan la cuerda y ya está, y te mueres. Oye, sigo sin entender lo que ha pasado en la primera pantalla, que me ha cogido un cerdo volador de esos. Bueno. Y me ha quitado una vida. Ay, no he cogido... Vale, ahí está. Ahora tengo el pico este, bueno, pico o lo que sea, del cuervo, que es bastante potente. Bueno, jugamos con 3 continuos, ¿vale? O sea, quiero decir, el primero, pues... ahora mismo tengo 0 vidas, así que me la quitarán antes que después. No... Tiene una mecánica que me gusta bastante, que es que una vez que le das a un enemigo y que sale volando, ¿no? Pues puedes volver a golpearle las veces que quieras, vamos, las veces que puedas. Y pensaréis, pues es una mecánica que es puramente estética, que no tiene ningún valor. Y no, porque le estás sumando golpes y lo más importante, le estás sumando puntos que sirven para ganar vidas. El bicho este es un poco molesto porque su patrón es que se te pone totalmente al lado. Mira, mira, ahí está, ahí nos rellenándonos. Y bueno, no te da como mucho tiempo a maniobrar, pero bueno, si le pillas el truquillo. Eso de ahí es una jodienda, porque si te pillas atrasado, ya no puedes pasar y eso, y te mata toda la vida. El imán este, lo que sea. Que ya os aviso, ¡no! Os había avisado, Bueno. Press start to continue. ¿Continuamos? Continuamos. Os aviso que yo nunca he pasado esta pantalla. ¿Vale? Todas las veces que he jugado, nunca lo he conseguido. También es verdad que ya os digo que las veces que he jugado solamente ha sido para pillar un poco los controles y ya está. O sea, no he jugado ninguna partida en serio. Al igual que esta tampoco es en serio, porque, bueno, es difícil jugar en serio mientras estás hablando, ¿vale? En plan gamer extremo. Pero bueno. Hemos ya calentado. Y si llegáramos al tercer nivel, que es el... bueno, el más famoso del juego, el Turbo Tunnel, sería la hostia.
Si no os lo enseño, pues bueno, pues ya... en un futuro haré... Sí, sin duda, haré algún tipo de longplay y ya lo veréis. En mi canal ya sabéis, los gameplays le llamo los gameplays comentados, ¿vale? Que es este tipo de... ¿no? Pues de gameplays que estáis viendo ahora. Y longplays le llamo a cuando me paso juegos enteros pero sin comentar. O sea, es simplemente la experiencia base del juego. Bueno, vamos a concentrarnos. Que íbamos bien. Y la fase... Bueno, la fase final. La parte final. Que no sé si es la parte final. Porque nunca me la he pasado. Pero es bastante chunga y te quitan un mogollón de vidas así... gratuitamente. Que es de donde nunca he conseguido pasar. Así que quiero decir que necesitamos todas las vidas que podamos. Vale. ¡No! Hay que tener cuidado de esto, pero también... Claro. Eso es. Hay que empezar a ser preciso en los movimientos, porque si no... Si algunos sois expertos y habéis jugado a este juego, pues estaréis viendo cosas que seguramente no hago de la manera más eficiente posible. Pero claro, es lo que pasa... Hola, qué hostia. No, pero ¿qué está pasando? Me está perjudicando ahora lo de... la espada esta. Porque sin la espada esta era más fácil. No. Os estaba diciendo que si algunos sabéis jugar, pues sí, que estaré haciendo cosas como de manera extraña o de la manera no más eficiente posible. Pero bueno, no os miento cuando digo que es la tercera vez que juego en mi vida. Este bicho es como el de antes, pero más rápido. A ver si no me cojo, no. Está... ha sido pura esa, ¿eh? Vale. Mira, ahora le he pillado mejor, yo creo, aquí a la espada. Oye, pero ¿cuántos golpes se da darle a esto? No. A ver, alejo. Joder, chaval. Claro, es que... Ahí, es que me hace rebotar y no me dejaba moverme. A ver si aguanto. ¡No! Me está costando matar estos bichos con la espada, macho. Yo diría que estamos llegando a la parte de esa chunga. Eso, es esta de aquí. Es esta de aquí. ¡Wow! ¡Wow! Pero ¿cómo voy a hacer esto? Espera. ¡Wow! ¡Qué suerte he tenido! La tercera fase. He llegado. Bueno. Tengo muchísimas ganas. Esto es una de las fases más famosas del mundo de los videojuegos. ¿Qué es esto? ¿Un conejo? Toma por saco. Tengo... Vale. Estoy lleno de vida. No quisiera hacer el tonto, así que... Vale. ¡Marcianitos! ¿Pero esto qué se hace? ¿Se mata? Qué guapo, qué guapo están las animaciones. Esto ya me lo esperaba yo. Vale, me quitan la vida. Oye, quiero subirme a... Bueno, no puedo curarme más. Que quiero subirme al... Bueno. Continuamos. No sé si me quedará algún continúe más o no. Turbotúnel. Venga, va. Bueno, ¿creéis que voy a dejar de dar pena? Porque, macho, esto ha sido un poco...
pensaba ya que después de las 2 primeras vidas del primer nivel había calentado. Pero ese fail en el salto ha sido bastante lamentable, la verdad. He ido al límite, la verdad. Esto seguramente no se podrá matar, ¿no? Habrá que esquivar. A ver. Mal hecho. Vale, ahora sí. Claro, y no se puede hacer el combo a los dos. O sea, no es como, por ejemplo, el Final Fight. Vale, o sea, hay que ser rápido. Hay que intentar matar rápido a estos bichos, estos conejos, cuando aparecen. ¿Qué es esto? ¡Oh, las motos! Nunca he jugado a esto, os aviso. Arriba, abajo, arriba. Vaya hostia. Oye, no iba mal, pero vale. Venga. Tiene pinta que esto... que de aquí no voy a pasar. Vamos, ni de jodida coña. Si dicen que es la fase más difícil de la historia. Uy, no me ha dado tiempo. Venga, concentrado. Concentrados todos, yo y vosotros. Hay que ser rápido saltando para que en el caso de tener que saltar 3 te dé tiempo. A ver, yo creo que le voy pillando. Imagino obviamente que esto se irá complicando mucho. Pero bueno, esta primera parte... A ver, ya que estamos, pues vamos a... Tenemos 3 vidas por continuo ese, que tampoco voy a estar aquí en la vida. Vale, vamos a llegar ahí. Uy, me he equivocado de botón. Vale, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo lo que ya había leído de ese nivel, ¿vale? Es que es 100% memorizar. Es decir, o sea, básicamente es imposible que haya un jugador con una destreza extrema que lo consiga hacer a la primera porque es el puto amo. O sea, eso es imposible porque es memorizar y ya está. De momento, las veces que lo he jugado, pues he ido memorizando lo que me ha ido saliendo. Yo supongo que habrá alguna estrategia un poco mejor que la que estoy siguiendo para matar estos conejos. Pero bueno. ¡No! Casi me voy por ahí. Vale. Hemos llegado aquí sin que nos quiten ninguna vida. Podemos ir para atrás. Esto igual nos facilita algo, ¿no? No estaba teniendo yo en cuenta esto. Uy. Ahí es cuando vienen las 3. Es rozado esa. Vale. Hay que montarse en eso para que haga el salto. Pero me guarda.
Hay que ser rápido, ¿eh? Bueno, que guarde. Está bien. ¡Wow! 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 No sé lo que estoy haciendo. ¡Ay! He saltado antes. Venga, última vida. ¡Wow! Lo he hecho bien. Vamos. Ay, he fallado. Es que hay que ir rápido, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué divertido ha sido, chaval! Bueno, me voy a salir de aquí, ¿vale? Y ya voy a ir finalizando con el gameplay. A ver, ¿qué os puedo decir? Quiero hablar sobre la jugabilidad. Y van a ser estos 2 minutos y nos largamos, ¿eh? Eh, ¿Sabéis eso que es casi un clásico que lo dice mucha gente, que estás jugando a un juego de los 80, de los 90, que igual hasta incluso ha creado un género, ¿no? O que es súper importante en su género y salen pues homebrews actuales o juegos que intentan pues modernizar esas mecánicas, pero en pleno 2025 o 2026, que ya nos falta poco para entrar. Y dices eso de pues el Battletoads, en este caso, pues el Battletoads de NES se siente mucho mejor. eh, Tiene una... Me sale jugabilidad ahora, pero no quiero decir jugabilidad. Tiene unas mecánicas que están pensadas de manera mucho más fina que estos nuevos que han salido. Pues este juego eh, es muy así. Eh, Jugándolo, es que es un juego para NES. Yo no me explico cómo un juego para NES puede ser, pero se siente súper ágil, se siente súper responsible, como súper responsive, me sale en inglés, súper responsive. Y es súper divertido de jugar. Son este tipo de juegos, como el Ninja Gaiden también, que no lo voy a jugar, pero que es igual, porque el Ninja Gaiden ya lo jugué en su momento, que la dificultad es muy chunga, pero que viene, porque si no, no tendría ninguna gracia, nadie lo jugaría, pero viene con unos controles y unas mecánicas y una jugabilidad que hace que se sienta súper bien de jugar y que efectivamente, aunque parezca imposible, realmente las fases son fáciles. Una vez que le coges el truquillo, pues no son tan difíciles de pasar. Mismamente yo en esta del turbotúnel, sin haber jugado nunca en mi vida, creo que lo he hecho bastante bien. Y ha habido un momento en el que ya casi, o sea, lo he hecho de manera súper mecánica. Lo cual es raro, ¿no? Porque nunca había jugado y no me la sé de memoria. Pero bueno, ha empezado ahí a, mi mente, que esto funciona mucho así en los gamers, ¿no? Ha empezado a captar patrones ocultos, imagino, y bueno, he ido pasándolos sin que me maten. Y nada, espero que os lo hayáis pasado bien en este gameplay especial, ¿vale? Que hemos hecho con la Nintendo Switch. Y irán llegando más, ¿vale? Siempre de temática retro. eh, Posiblemente la mayoría de las veces que con Nintendo Switch Online, ¿vale? Con la aplicación. Pero quién sabe, quizás si en algún momento me apetece jugar un Mario 2D o algo que ciertamente sea un juego moderno, pero con algún tipo de temática retro, pues igual lo jugamos también, vamos viendo, ¿vale? Esto según me apetezca a mí, porque al final yo hago esto para divertirme y voy haciendo un poco lo que me apetezca y con lo que me sienta bien, ¿no? Así que nada, ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao, chao.